Ok, estamos listos. Bueno, bienvenidos a todos. Qué bueno haber todos aquí para adorar a Dios, para escuchar una lección de la palabra de Dios. Hoy vamos a quedarnos más o menos totalmente en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar en el libro de Génesis. Y muchas veces cuando estamos pensando de los patriarcas, pensamos de Abraham, Isaac o Jacob. Pero hay más escrito acerca de José de que los otros tres. Y con casi nada escrito malo contra él, José. Esta lección vamos a mirar la vida de José y las lecciones que podemos aprender de su vida. Pero primero vamos a preguntar quién era José. Vamos a Génesis capítulo 35 y empezando con versículo 23. Aquí hablando de los hijos de Jacob, dice, los hijos de Lea, una de las esposas de Jacob, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Naftali, y los hijos de Zilpa, sierva de Lía, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Podemos ver que José fue el hijo de Jacob, pues él tenía 11 hermanos. Y vamos al capítulo 37. Eso es muy importante. Sabemos que él tenía 11 hermanos. Vamos a ver por qué. En el 37, empezando en versículo 1, está escrito: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, y informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí tenemos a José, uno de los más jóvenes de todos sus hermanos. Y él viene de una familia de pastores con unos rebaños de ovejas. Él fue el favorito de su padre, el favorito y tan especial porque él nació en el tiempo de sus viajes de Jacob y compró o hizo una túnica de diversos colores para su hijo José. Y una túnica así fue muy costoso en ese tiempo para hacer y comprar. Él fue odiado por sus hermanos. Ahí es una lección en tomando un favorito entre tus hijos. No debes hacer eso porque los otros hermanos van a enojarse con ese favorito. Pero las cosas van a cambiar, a ser un poquito peor, porque unos sueños. En el mismo capítulo y el versículo 7 podemos leer: y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y de aquí aquí estamos hablando de los sueños de José. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos
estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Sonó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que has soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en estos sueños. Y pasó un poquito tiempo, y los otros hermanos fueron con el rebaño para las ovejas podían comer en otro lugar. José se quedó con su padre y su familia ahí, y Jacob, su padre, se lo mandó a mirar cómo están sus hermanos, qué está pasando por allá. Y sus hermanos estaban mirando el rebaño claramente. En Génesis capítulo 37, el 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Ellos querían matarlo. Y con eso comenzó estas pruebas a José. En el versículo 19, el próximo versículo, dice: y dijeron el uno al otro: y aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramáis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por líbralo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua, estaba seco. Empezamos con José en una buena situación, el hijo favorito con su túnica de muchos de colores, viviendo en las riquezas de la casa de su padre. Todo parecía bien, bueno, pero todo cambió por los celos de sus hermanos y sus ira. Todo cambió en un instante. De arriba hasta la profundidad de una cisterna sin agua. Los 10 hermanos arriba, listos a matarlo, a menos a dejarlo allí, a morir quizá. Qué fortuna que Rubén, el mayor, el primogénito, no quería matarlo. Pero puedes imaginar cómo sentía José ahí en la cisterna, triste, desesperación, sin esperanza. Pero vamos a ver qué pasó después. En el versículo 25. Y se sentaron a comer pan los hermanos, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad,
y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra. Y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Aquí tenemos Judá diciendo: si lo matamos, ¿qué ganamos? Quizá el favor de nuestro padre, pero él va a ser triste. Quizá podemos hacer los dos: matarlo y matar a este favorito de nuestro padre, y también ganar un poquito de dinero. No matarlo, pero venderlo. Las fortunas de José cambió. No van a matarlo, van a venderlo, ser un esclavo. Es un poquito mejor. Y llevado a un lugar muy lejos de donde vivía, porque ellos van a ir a Egipto. Y eso es un lugar muy lejano. En ese tiempo no tenían teléfono. Él no podía llamar a su padre y decir: soy vivo, estoy aquí en Egipto. Es muy difícil mandar una carta, una cosa así. Básicamente, José nunca más va a ver su familia y su hogar y su tierra. Y va a ser un esclavo en un lugar lejano, muy diferente de donde viene, de Canaán. Pues no mataron a José, pero lo vendieron en esclavitud y lo mandó al otro lado del mundo, a Egipto. Y vamos a ver qué pasó cuando él fue a Egipto. En el capítulo 39, el versículo 1, dice que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahí, como un esclavo, Dios guardaba a José y lo daba bendiciones. Su situación mejoraba con todo lo que pasó a José. Casi lo mataron sus hermanos y lo vendieron en esclavitud y lo mandaron a otra parte del mundo. Dios estaba cuidando a José. Pero cosas van a cambiar, ser un poquito más complicados, porque tenemos José en la casa de Potifar como un esclavo. Y vamos a leer en el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: y aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres tu mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo puede hacer eso José? Pero ella persistía. Y en el versículo 12,
y allá lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio a ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Aquí tenemos un buen ejemplo de que dice en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles. Debemos huir de cualquier pecado. Aquí José lo hizo literalmente. ¿Y qué va a hacer Potifar cuando su esposa va a contar todo eso a él? ¿A quién va a creer? ¿Este esclavo hebreo o su esposa? El versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado su siervo, se encendió a su furor y tomó su amor a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Cosas se cambiaron al mar otra vez. José estaba en la cárcel. De arriba el segundo en la casa de este hombre importante, Potifar, este egipcio, a un prisionero en la cárcel. Actualmente fue algo muy afortunado para José que él estaba allí en Egipto, porque solo en Egipto Egipto fue uno de los pocos lugares donde tenían cárceles, porque en las otras naciones, otras tierras, no tenían una cárcel. Lo mataron si hicieron una cosa así. Y también es interesante porque en la ley ahí en Egipto en ese tiempo, el castigo normal para adulterio fue la muerte. Es interesante que su amo no lo mandó a matarlo. Quizá él no confiaba en su esposa. No sabemos, solo sabemos, él mandó a José al cárcel. Y hasta aquí cuidaba a José Dios. En el 39, versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Un poquito mejor. En el versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En este tiempo José conoció 2 prisioneros y él los ayudaba a interpretar sus sueños. Uno, el jefe de los coperos. El jefe de los coperos del faraón. Y como su sueño decía, él regresó a la corte del faraón. Y José, antes que salir de prisión, solo preguntó una cosa, por favor. En el capítulo 40, versículo 14 y 15. José preguntó, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa
porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Solo preguntó una cosa: por favor, acuérdate de mí, no me olvidas. Aquí José está mirando quizá una oportunidad a salir del cárcel, a ser libre otra vez, quizá a regresar a Canaán, su tierra, su hogar, con su familia. Pero ¿qué pasó? Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Cuando él regresó a su puesto, olvidó a José. Y pasó 2 años. 2 años pasó. En el versículo 1 del próximo capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años, pasó 2 años. Y después de 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Y vamos a mirar este sueño. Pero pasó 2 años y olvidó este copero, ese copero. Y el sueño fue así: 7 gordas vacas junto al río. Gordas vacas. Y 7 flacas vacas suben del río y devoran las vacas gordas. Y después el mismo con 7 cañas. 7 cañas gordas y 7 cañas flacas. Las flacas devoraron las gordas. Y ninguno de los magos y sabios en Egipto podía interpretar este sueño del faraón. Y ahora el jefe de los coperos recordó a José en esta situación. Él recordó, sí, cuando él estaba en el cárcel, que un hebreo podía interpretar su sueño. Y José podía interpretar el sueño del faraón. Y vamos al versículo 28. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Eso va a pasar. Eso fue la interpretación del sueño. Y José explicó al faraón un plan para salvar Egipto. Básicamente en los buenos años recoge el trigo extra, y cuando vienen los años de hambre vas a tener suficiente y más. El faraón necesitaba a alguien para administrar un plan así tan grandioso. ¿Y quién mejor? Versículo 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no ha entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Wow. Del cárcel al casi el trono. Solo el faraón, el rey, fue más arriba de José. Dios claramente guardó a José. En Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Claramente, este versículo es verdad. Y conoció eso José. Él sabía que Dios va a cuidarlo. Y cuando fue reunido con sus hermanos, que tan muchos años pasados querían matarlo, y lo vendió como esclavo, José decía esto en el capítulo 45.
y versículos 5 hasta el 8. Ahora pues, no os entristezáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá agua ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Él sabía que fue Dios que le mandó. Y eso es la gran lección de toda esta historia, que Dios tiene su plan y necesitamos confiar en Dios y su plan. Y cuando tenemos fe, Dios va a cuidarnos en todo lo que pasó. Cuando José estaba muy bajo literalmente en la cisterna, y bajo en el cárcel, o arriba el hijo favorito, sobre casa de Potifar, sobre toda la tierra de Egipto, Dios estaba con él. Y José confió en Dios. Necesitamos confiar en el plan de Dios y tener fe. Dios va a ponernos donde Él nos necesita. Y a veces va a ser en unos lugares difíciles. A veces la situación va a parecer a nosotros mal. Pero como Job decía en Job capítulo 12, versículo 10, cuando todas las malas cosas pasó a él, y él no tenía nada, solo una esposa. Los hijos estaban muertos, sus rebaños, todos los animales, el ganado, estaban muertos. Él no tenía nada. Y él decía, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Cualquier cosa que va a pasar, necesitamos aceptarlo. Cuando todo parece mal, Dios va a cuidarnos. Y que a veces el plan de Dios es algo muy difícil para nosotros. Y se parece que no vamos a poder a salir de los problemas que pasan en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Todo va a ser bien si confías en Dios y haces su voluntad y que tienes fe. Todo es posible con Dios. José estaba en el cárcel, él estaba esperando su muerte en el cisterna, pero Dios lo levantó. Y Dios va a levantarnos, quizá no físicamente en este mundo, pero si confiamos en Dios y hacemos su voluntad, tenemos la promesa de una vida eterna, una vida con Dios. Hoy, ¿conoces el Evangelio? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Estás listo a confesarlo? Dios tiene un plan y comienza con obediencia. Necesitas ser bautizado y lavado de sus pecados, y de ese momento vivir fielmente a Dios. Eres un cristiano y quizás tu vida no está pasando como debe y necesitas regresar a Dios. Tienes la oportunidad. Bueno, 36. Pecador, ven al dulce Jesús y
feliz.